acompañando Jimena Sánchez León, Managing Consultant de Cornerstone, quien nos va a hablar un poco en cómo los reclutadores evalúan un currículum profesional. ¿Okay? Hola Tali, hola a todos, ¿cómo están? De hecho, sí, creo que lo importante va a ser poder tener estas dos miradas, tanto de Talía como desde Outplacement, como la mía de Cornerstone, viendo tantos procesos de alta gerencia, como también habiendo tenido experiencia de mandos medios, ¿no? Así que juntos vamos a acompañarlos en esta presentación. Excelente. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, estamos recibiendo todas sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas. ¿Ok? Lu, ¿nos ayudas con la siguiente, por favor? Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización del CV y vamos a hablar también al último un poco de LinkedIn. Vamos a sacar un poquito de dudas acerca de los motivos por el cual nosotros necesitamos tener nuestro CV actualizado todo el tiempo, ¿ok? También vamos a hablar sobre la importancia de una autoevaluación inicial antes de realizar nuestro CV, qué errores debemos de evitar al desarrollar un currículum, y por último, los factores más importantes que un reclutador considera en la evaluación de un currículum. Como les comenté anteriormente, el actualizar tu CV de manera constante es muy importante por bastantes aspectos. Uno es por el hecho de que nosotros no sabemos, tenemos que estar actualizando porque tenemos nuevas oportunidades, nuevos puestos, estamos adquiriendo un ascenso, ¿no? Y tenemos diferentes responsabilidades, ¿no? Puede ser que tengas un liderazgo mayor, puede ser que estés en un nuevo proyecto que nunca has visto. Entonces, siempre es importante poner estas nuevas responsabilidades e ir incluyéndolos en tu CV conforme tú los vayas teniendo. Adquisición de nuevas herramientas. De hecho, hoy en día, una herramienta súper importante es la digital, ¿no? Entonces, si es que tú llegas a una organización y están usando el SAP, probablemente te vas a volver experto en esta herramienta y las tienes que ir actualizando y agregando a tu CV, ¿no? Identificación también de fortalezas y debilidades. Como les comenté, si tienes un nuevo equipo, tu capacidad de liderazgo va a ir aumentando, va a ir creciendo tu capacidad de comunicación, si es que por ahí tienen sindicatos a tu cargo. Esta capacidad de negociación y comunicación también van a ir incrementando. Entonces, es importante tener esto bien actualizado. Y Sí, por de otro hecho, lado, Tali, estar perdón que te preparado, interrumpa. ¿no? No, sí, cuenta. Justo con eso, ¿no? O sea, un poco lo que habíamos hablado de la importancia de tenerlo actualizado, tanto para cualquier proceso interno que se pueda dar dentro de la empresa, como para cualquier oportunidad, digamos, que te llame una reclutadora como cualquiera de nosotras consultoras, ¿no? Y mantenerlo actualizado hace que puedas participar ese mismo día, ¿no? Muchas veces nosotros llamamos a candidatos y pueden demorarse 2 o más días en poder actualizarlo, porque evidentemente toma tiempo, además de que ya tienen sus propias responsabilidades, ¿no? Y también creo que es importante que las personas que puedan tener la oportunidad tengan una versión en inglés, ¿no? Siempre es bueno tener una versión actualizada en inglés, porque muchas empresas que tienen casa matriz en Europa o en Estados Unidos pueden solicitarlo ya sea para mandos de medios a altos o gerenciales, ¿no? Y evidentemente armar un CV en inglés desde cero va a tomar bastante tiempo, con lo cual podrías retrasar tu proceso de selección, ¿no? Exacto, y probablemente también estar preparados no solo para posiciones externas en otra organización, ¿no? Probablemente ves que internamente están buscando una posición en otra área, ¿no? Y el requisito de tener tu CV rápidamente es importante, ¿no? La siguiente, Lu, por favor. Ok. Entonces, también es muy importante al iniciar tu CV, antes de realizar el CV, es hacer una autoevaluación inicial, ¿no? O introspección, ¿no? Lo ideal es que puedas pensar antes de hacer un CV y pensar en
5 aspectos que te pueden caracterizar o que caracterizan este perfil que tú tienes, ¿no? O que te identifican o que te diferencian del resto, ¿no? Por ejemplo, Jimé, cuéntanos si es que tenemos una posición de gerencia de recursos humanos. ¿Qué aspectos por ahí tú consideras? De hecho, como dice Stali, lo importante en un CV es que refleje qué es lo que te diferencia de otro candidato que también sea gerente de recursos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrían ser 5 características como negociación con sindicatos, retención de talento, manejo de marca empleadora, ¿no? Y también es importante que los candidatos puedan identificar cuáles son las habilidades que el mercado hoy en día está valorando más para tu área y para tu sector, ¿no? Por ejemplo, para el área de recursos humanos, hoy en día se valora muchísimo las personas que tienen experiencia en reclutamiento de perfiles de transformación digital, de innovación. Entonces, si es que es algo que lo que has tenido experiencia, sí es importante que esté dentro de tus 5 características, porque hoy en día es algo que el mercado valora muchísimo. Exacto. Y también pensar en estos logros significativos que tienes, ¿no? O que has tenido en empresas anteriores o puestos anteriores. Estos logros hay que tratar de ponerlos tangibles, ¿no? Y cuantitativos. Pensar en qué logros específicos. Por ejemplo, en este perfil que estamos hablando de gerente de recursos humanos, y ¿qué consideras, qué logros tú puedes haber visto? Claro. Por ejemplo, digamos, tomando en cuenta la coyuntura actual, podría ser, no sé, que esta persona ponga algo como liderar la negociación con el sindicato durante el periodo de COVID-19 en un tiempo récord de 2 semanas, ¿no? Ya más adelante podríamos entrar un poquito en detalle en cuáles fueron las estrategias que utilizó, digamos, este gerente para lograr que esta negociación satisfactoria. Excelente, claro. Y después también, esta evaluación nos sirve para identificar nuevas habilidades, ¿no? Como dije anteriormente, de liderazgo o de comunicación efectiva, que probablemente antes no lo pensabas, y como lo has ido desarrollando, tenerlo en cuenta, ¿no? O alguna tecnología nueva que hayas podido adquirir. Entonces, más o menos la conclusión de esta autoevaluación es llegar a poder encontrar tu valor diferencial, ¿no? A tu competencia. Por ejemplo, si yo soy ejecutivo comercial, yo estoy esperando diferenciarme con otro ejecutivo comercial, ¿no? A través de mis logros cuantitativos, a través de estos aspectos o características que finalmente me van a diferenciar de él, ¿no? Si es que yo digo negociación con proveedores y él también tiene negociación con proveedores, no estoy diferenciándome en nada. Entonces, siempre este logro cuantitativo, como el ejemplo que dio Jimé, es muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar sobre los aspectos claves al desarrollar un CV y lo que nosotros sugerimos desde nuestro punto de vista como outplacement y la parte de reclutamiento. Ok, las características del CV que nosotros recomendamos, y las recomendamos y sugerimos que alguien al desarrollarlo lo tengan, es que sea netamente profesional, ¿no? Más allá de que tú seas un digitador, tu CV tiene que estar alineado profesionalmente, ¿no? Que sea fácil de leer, claro y directo. De hecho, creo que, como venimos hablando, el CV es un reflejo de tu experiencia profesional y laboral, y como tal tiene que verse formal, ¿no? Entonces, en relación a temas de forma, un CV que tenga colores rosados, morados, rojos, azules, va a verse mucho mejor si es que es en negro, ¿no? Entonces hay que evitar ponerle ese tipo de colores, ¿no? Otro punto que es importante, de repente nos están viendo personas que están buscando sus prácticas profesionales. Sé que hay universidades, por ejemplo, que te arman un CV que termina siendo como un formato idéntico para todos, ¿no? Nosotros siempre vamos a recomendar que tu CV, como CV es un reflejo tuyo, que tú lo realices, ¿no? Entonces no utilizar una base. Exacto. Por otro lado recomendamos que no sea más de 2 páginas, ¿no?
Sí, de hecho, tanto el área de recursos humanos de la empresa como nosotros como consultores, no vamos a tener tiempo, digamos, de leer un CV de 6 páginas, ¿no? En un primer screening nos vamos a centrar probablemente en el resumen y en las 2 primeras páginas, ¿no? Entonces, si es que hay información importante o indispensable que se requería para el puesto y está en la página 5, de repente no lo vamos a leer. Entonces sí es importante que sean 2 páginas, porque además eso demuestra, digamos, la capacidad de estructurar tus logros y tu comunicación. Exacto. Y también una sugerencia es emplear frases que expresen los logros cuantitativos, ¿no? Como lo venimos diciendo, y esto lo vamos a explicar más adelante. Siempre trata de usar logros o datos cuantitativos, sean porcentajes, sean números, de cantidad de tiempo, como el ejemplo que dijo Jimena en un periodo de 2 meses, ¿no? Dinero también puedes poner, tratando de que no, que mantengas la confidencialidad, obviamente, de la empresa donde estuviste o la que estás trabajando. No incluir también información del salario. ¿Tú qué piensas de esto, Jimé? Yo creo que, como dice Sally, siempre hay que evitar poner en el CV información sobre el salario, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás adelantando a situaciones como por ejemplo, ¿no? Yo llamo a un candidato para ofrecerle un puesto en una empresa del sector de servicios. Y ya de frente él me dijo que quería 3.000 soles, pero no sabe, o 5.000 soles, pero no sabe cuáles son los beneficios que te ofrece la empresa ya sea bonos, utilidades, EPS al 100%, tal vez un seguro oncológico o una serie de beneficios, ¿no?, que la empresa ofrece que pueden hacer que él cambie sus expectativas, ya sea a que sean menores o a que sean mayores, porque tal vez en su actual empresa sí percibe un EPS al 100%, puede recibir hasta, digamos, una parte variable. Entonces sí es importante esperar, digamos, hasta el contacto, ya sea con la consultora o con la empresa, para poder dar tus expectativas salariales, no adelantarse a ponerlas en el CV. Exacto, ¿no? Y todo esto es para realmente captar la atención del lector, ¿no? Y esto también viene a cómo estructuramos un CV. Si tú quieres captar la atención a un reclutador, no se recomienda poner, por ejemplo, habilidades blandas o la parte académica en un inicio, ¿no? Cuando tú quieres que más enfoque le da a tu perfil, a tu valor diferencial. La siguiente, Lu, por favor. Okay. Después vemos los errores bien frecuentes que tienen, que a veces vemos en los currículums, y bueno, he podido identificar los siguientes. De hecho, en el tema de ponerle título al CV, muchas veces nos llegan CVs que tienen como título currículum vitae, hoja de vida, C.B. O incluso, por ejemplo, en mi caso, como si mi nombre estuviera Jimena Sánchez León en letras negritas y con un tamaño de 40, ¿no? Eso no lo recomendamos. No, una vez más, no se ve profesional, ¿no? Excelente. Y también la parte, bastantes candidatos vienen y me preguntan, pero ¿por qué no puedo dejar mi foto? ¿No? La verdad es que todos los que damos son sugerencias. Nosotros sugerimos no poner una fotografía porque las personas tenemos diferentes percepciones, ¿no? Es bien subjetivo a la hora de que tú ves una foto. Para una persona le puede parecer bien, otra no sé, puede dudar. Entonces, preferimos dejar la foto para el LinkedIn, ¿no? Claro. De hecho, es una tendencia, digamos, a nivel mundial que no se utilice información personal en el CV, porque como venimos diciendo una vez más, es un reflejo de tu trabajo, digamos, profesional y tu experiencia laboral. No tiene por qué haber información personal, ¿no? Además, una foto que de repente para una persona es una foto que se ve profesional, de repente, como dices, para otra no, ¿no? O no tiene una buena resolución, o se ve borrosa, o es una foto de hace 10 años. Entonces es mejor evitar poner una foto, ¿no? Al igual que esta información como de edad, religión, afiliación, o sea, política, ese tipo de información no es ni tu experiencia profesional ni laboral, y eso debe quedar fuera del CV. No es relevante, ¿no?
Las frases también, que a veces se ponen tanto como en el LinkedIn como en el CV, que a veces es disponibilidad inmediata, referencias disponibles a solicitud, ¿no? La verdad es que no recomendamos ponerlas, ¿no? No se tiene que ver este sentido de urgencia a recolocarte o a buscar trabajo, ¿no? No es necesario poner estas frases para que un reclutador te llame, ¿no? Si el Sí. reclutador te va a llamar es porque le interesa tu perfil. Sí. Y de hecho, tal y también como habíamos visto en el tema de las referencias específicamente, es algo que al candidato le va a permitir tener un seguimiento del proceso, ¿no? Nosotros no solicitamos referencias desde un primer contacto con el candidato, ¿no? El candidato va avanzando en el proceso y llega un momento en el que se le solicitan las referencias. Entonces, una vez que se le solicitan las referencias, el candidato también puede ver que está avanzando a una siguiente etapa, ¿no? Poder el proceso no, como el seguimiento del proceso que está pasando, ¿no? Hay formatos muy difíciles de leer, ¿no? Hay mucha gente o muchas personas o candidatos que vienen con su CV y para meter todo su CV en una hoja ponen un formato de 6 de tamaño, y finalmente esto lo que va a hacer es que el reclutador no pueda tener una mayor comprensión y que pueda leer tu CV de una forma amigable. Esto acompaña también a la ortografía y una gramática errónea, ¿no? ¿Y qué nos cuentas de la información antigua que a veces ves dentro de los CVs? Lo que iba a comentar sobre lo anterior, Tali, sobre la ortografía y gramática, creo que es importante cuando tú estás haciendo tu CV que te des el tiempo de que otra persona lo pueda revisar contigo, ¿no? Porque muchas veces uno está leyendo el mismo documento y dejas de ver los errores, ¿no? Entonces, si una vez que has terminado una primera versión, le pides a un amigo, a tu pareja o a alguien de tu familia que lo pueda leer, te va a servir para tener otro screening de tu CV, ¿no? En relación a la información muy antigua, por ejemplo, pongamos el caso de un gerente que tiene 40 años o 30 años trabajando. Su experiencia de practicante no es relevante, ¿no? Sobre todo, además que estamos pensando que el CV tiene que reflejar, tiene que estar en 2 hojas, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es que tengan sus últimos 4 trabajos, ¿no? De manera desarrollada, como hemos visto, con logros, con un poco sus responsabilidades. Y si igual hay experiencia importante anterior, la puedes mencionar, pero no desarrollada. Ya una vez que pasas a una siguiente etapa o de entrevista, si hay puntos importantes, digamos, o logros importantes en esos trabajos que no están desarrollados, los puedes mencionar, ¿no? Pero lo más relevante son tus últimos 4 trabajos, ¿no? Claro, o los últimos 10 años de tu carrera, ¿no? Claro. Siguiente, por favor. Ok, entonces estas son las partes de los CVs que consideramos bien importantes a la hora de pasar un proceso de selección, y es la información del contacto como número 1, que va en la parte de arriba, en la parte superior. Después va lo que es tu resumen de carrera, que es tu perfil. Ahora vamos a ir detallando poco a poco cada uno. Tu experiencia profesional, que ya es hablando de los puestos, carrera, ¿no? Formación académica, algún taller o seminario que hayas tenido, y datos personales o habilidades que tengas. Ok, entonces empezamos con la información de contacto, que es en la parte superior donde va del CV. He visto que han puesto dentro de sus preguntas de qué va de título. De título es tu nombre, pero como dice Jimé, no trates de llamar la atención con este nombre. No se necesita poner un formato tan grande de nombre, no. Con un formato, con un tamaño de 14, probablemente está bien. ¿Ya? Entonces, traten de no poner como que tratar de llamarle la atención con tu nombre, ¿no? Entonces, la información de contacto nos brinda información necesaria para que el lector haga el contacto. Y esa información puntual es donde se observa, por ejemplo, el nombre completo, la dirección, número de contacto y correos electrónicos. Tú
¿tienes alguna sugerencia al tú poder evaluar esta parte del CV que considero que es la más importante, ¿no? Porque es cuando llamas al contacto. Sí. Sí, o sea, dos cosas, ¿no? Uno, siempre actualizar el número de contacto, ¿no? Creo que es importante. Y que sea un número de contacto personal, no el número de... En tu CV no debería estar, por ejemplo, el número de contacto de la empresa, ¿no? O sea, si te dan un celular de empresa, ese no es el que debería ir. En el caso del correo electrónico, creo que tiene que ser un correo electrónico que tenga, como hemos visto, ya sea tu nombre, tu apellido o tus iniciales, ¿no? Pero no poner tu nombre en diminutivo, ni poner un apodo, ¿no? Algo que no se vea profesional. Puede ser, ese ser tu mail personal, pero para cosas, digamos, laborales debes de tener otro. Nos preguntan, he visto que por qué sería relevante el tema de la dirección. En realidad eso es opcional, ¿no? No es necesario que lo pongas, nosotros lo recomendamos, pero eso está libre, digamos, al candidato, ¿no? Igual, digamos, cuando pongas una dirección, puedes poner Claro. Y la también lo de avenida LinkedIn, y... hay personas que preguntan. Puedes poner, digamos, la avenida y el distrito, o solamente el distrito, no tienes que poner, digamos, el número de tu casa, ni el número de departamento, ni llegar a ese detalle de información, ¿no? Y la dirección de LinkedIn, en realidad, yo no la recomiendo, creo que es una información que igual lo puedes buscar en otro lado, solamente con el nombre lo identificas, y además tu CV, digamos, debería de ser más completo que tu LinkedIn, ¿no? O sea, estar más detalle, tienes la oportunidad de poner, digamos, más información personalizada, entonces, perdón, no tendría relevancia poner el link de LinkedIn, ¿no? El pasaporte tampoco, justo están preguntando por eso, ¿no? El pasaporte, esa información Ni no. DNI Ni DNI, tampoco. ni DNI ni pasaporte. Eso probablemente se los van a pedir después, ¿no? Para Uh-huh. ver antecedentes policiales o algo por el estilo. Exacto. Siguiente, Lu, por favor. Ok, dentro del resumen de carrera nos sirve para realizar una presentación breve e impactante de tu marca personal. Y aquí es cuando realmente tú usas estas características que hemos hablado anteriormente de qué es lo que te define tu perfil, ¿no? Entonces, aquí esta parte, este resumen de carrera tiene que ser breve, ¿no? Por ahí 6 líneas máximo. No traten de poner párrafos tan grandes, ¿no? Si es que tú quieres hablar más sobre tu carrera, elimina estas habilidades blandas que tú quieres poner, orientación al detalle, comunicación efectiva, ¿no? Finalmente, eso lo van a evaluar dentro de las entrevistas que tú tengas, ¿no? Pero este párrafo inicial de resumen de carrera es muy importante para poder vender e impactar al reclutador, ¿no? Exacto, sí. Como habíamos mencionado anteriormente, es importante que tu CV impacte en el momento por la cantidad por el volumen, digamos, de CVs que nosotros revisamos. Tanto una consultora como el área de recursos humanos, el resumen es lo que primero vas a leer y si es que ese te impacta, te vas a dar el tiempo, digamos, de leer todo lo demás, ¿no? Exacto. Y es lo que extrae del cuerpo del CV, vas a extraer estas palabras claves o términos específicos de industrias, donde hablas acerca de las áreas donde has estado, has podido laborar, o los sectores que has podido estar, porque finalmente, por ejemplo, un reclutador, hablo por Jime, por ejemplo, tiene a veces requisitos de sus clientes que buscan dentro de sectores, que, que tengan experiencia dentro de otros sectores o de otras áreas también, y acá es donde tú te tienes que vender al reclutador, ¿no? Exacto. La siguiente, por favor. Experiencia profesional. Acá ya viene todo lo que en los trabajos que has venido y en los puestos, ¿no? Entonces es donde hablas y es una recopilación de información de los empleados que has tenido, cargo, nombre de tu empleador, ubicación geográfica, no sé si has estado en otro país, es importante que lo digas, fechas de inicio y finalización de su empleo en la compañía, ¿no? Esto, De hecho,
Sí, Tali, hay dos cosas, ¿no? Uno, es justo están preguntando por el orden, nosotros estamos yendo en el orden, ¿no? O sea, lo primero que va es el nombre, luego van los datos personales, que no deben de tener, digamos, un título que diga datos personales, sino debajo del nombre se pone la información que hemos dicho, ¿no? O sea, el número de teléfono, el correo electrónico y, si es que deseas, la dirección. Luego viene el resumen, ¿no? Que hemos hablado, y luego viene la experiencia profesional, ¿no? Como ha descrito Tali, ahí hay que poner los empleos, ¿no? El cargo, el nombre del empleador, y sí es muy importante la fecha de inicio y finalización del empleo con meses, ¿no? O sea, no solamente hay que poner del 2017 al 2018, no, porque eso puede significar de enero del 2017 a enero del 2018 o de enero del 2017 a diciembre del 2018, lo cual hace una diferencia. Entonces sí es importante que siempre pongan, digamos, los meses, ¿no? Preguntan si al poner el nombre de la empresa es recomendable poner una descripción de la empresa. Ahí, a ver, si es que es una empresa altamente conocida en el país, no es necesario, pero si has tenido tal vez una experiencia fuera, ¿no? En una empresa que acá no conocen, pero que, digamos, tiene un buen nivel de facturación, puedes poner, digamos, detalles para que esa empresa, digamos, pueda ser conocida por las personas que están leyendo tu CV. Sí, y tratar que esta descripción sea de 2 líneas, no traten de que la descripción de la empresa sea tan, acuérdense que tampoco quieres llenar tu CV de tanta información, ¿no? Entonces, con 2 líneas de una empresa que no es muy visible en el mercado, está bien. Sí. Okay. Solo para recalcar, porque el tipo de preguntas que estamos teniendo es, no se pone un título para resumen tampoco, ni para datos personales. Sí. Siguiente, Lu, por favor. Formación académica. Acá sí, obviamente, dentro de, tanto en información académica como experiencia profesional, sí llevan título. Acuérdense que este título no tiene que sobrepasar un tamaño de 14, ¿no? Dentro de la información puedes usar un tamaño de 11, 12, ¿no? Usa siempre un tipo de letra que se entienda. Dentro de formación académica, debes de comenzar con la información siempre más reciente que hayas tenido. Nombre de la institución académica y localización, ¿no? Porque a veces alguien no puede entender qué universidad es y probablemente quiere saber de dónde es, entonces es muy importante poner si es que es el extranjero y de dónde, ¿no? Esto de indicar el grado académico, Jimé, para ustedes, ¿esto es importante, no es importante? Sí, de hecho sí es súper importante y creo que una vez más el candidato tiene que ser bastante sincero con cuál es el grado académico que tiene, ¿no? O sea, puede ser bachiller, puede ser titulado, licenciado, ¿no? O puede ser que lo tenga incompleto, ¿no? Si es que le falta, digamos, el examen de inglés para poder obtener el título, o si es que le faltaron las prácticas, o sea, esa es información que se tiene que poner como incompleta, ¿no? De no realizarlo en un primer contacto, puede que no haya ningún impacto, pero si sigue avanzando, tanto el cliente como nosotros podemos verificar la información en su SUNEDU, ¿no? Entonces, en realidad, la idea es que sean transparentes desde el inicio para poder, para no pasar un momento incómodo ni que ellos avancen en un proceso que luego puedan ser, digamos, descartados por no tener la formación y el grado académico que se solicitaba. Exacto. Siguiente, Lu, por favor. Ok, cursos y seminarios. Acá se describe cursos, ¿no?, que hayan tenido en los últimos años irrelevantes para la posición, ¿no? Y es importante contar con este certificado por si el cliente te pregunta. Otra cosa acá es muy importante, es que no tienes que poner todos los cursos que tú has tenido, ¿no? O todos los diplomas adjuntos o certificaciones ya juntas. Tú tienes que esperar a que el consultor o el de la persona de recursos humanos te pida estos certificados, ¿no? Sí, de hecho creo que lo importante es
A ver, si tú, digamos, como candidato, quieres tener un archivo con todos los cursos y seminarios a los que has asistido, perfecto, ¿no? Pero en tu CV tienen que estar los de los últimos años y que sean relevantes para la posición, ¿no? Si es que es un curso, digamos, de 2 horas y fue hace 15 años, evidentemente no tiene relevancia, ¿no? Entonces, hay que poner los más recientes que estén relacionados al puesto al que estás postulando, ¿no? Y que cuenten con certificado. Sí. Acá preguntan si los diplomados y seminarios son parte de esos cursos. Sí, son parte de esos cursos. Lo que es la parte de formación académica es si es que tienes una maestría o una titulación o bachiller dentro de una universidad. Dentro de cursos y seminarios ya va diplomados, cursos, especializaciones, ¿no? Que hayas tenido. También están preguntando si es que se tiene que poner la institución académica. Sí, definitivamente, tanto para el grado de bachiller como para la maestría, es indispensable que se ponga dónde se realizaron los estudios, ¿no? En relación, digamos, al tiempo que tienen que tener los cursos o seminarios, eso en realidad es muy variable, ¿no? Porque, por ejemplo, en temas de innovación hay algunos como bootcamps que pueden durar, digamos, 1, 2, 3 días, pero son intensivos, ¿no? Entonces, en realidad, más que el tiempo o la duración, es la relevancia al puesto en el que estás, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Datos personales y habilidades. Después de la parte de los cursos y seminarios, ya empezamos a hablar un poco sobre datos personales y habilidades, ¿no? En datos personales puede ir un poco, si es que no, como dijo Jimmy anteriormente, queremos estar alineados a un perfil profesional y no hablar tanto de lo personal. Pero ¿a qué nos referimos a estos datos personales? Es por ejemplo, si haces algún voluntariado o si, por ejemplo, compites por el Perú en algún tipo de deporte, ¿no? Algo que agregue valor a tu CV, ¿no? Habilidades, ¿no? Conocimiento de programas de computación, Oracle, SAP, ¿no? Adobe, Illustrator, ¿no? Tipos de programas que te van a servir para la posición que tú estás entrando. De hecho, ahí, Tali, una vez más, digamos, el tema de la sinceridad es muy importante en tu CV, ¿no? Relacionado al idioma, pongamos como ejemplo el inglés, muchas veces, o sea, pueden ser un inglés básico o un inglés intermedio o un inglés avanzado, ¿no? Lo que requiere la posición. Si tú dices en el primer filtro avanzado, eso no va a ser sostenible y es un inglés básico, no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, en la primera entrevista vas a tener preguntas en inglés, ¿no? Entonces, muchas veces la ansiedad de cambiarse de trabajo o de encontrar, digamos, un trabajo nuevo o estar en proceso de recolocación hace que las personas terminen diciendo que saben hacer cosas que no saben hacer o que tienen, digamos, un nivel avanzado de inglés o, por ejemplo, también de alguna herramienta tecnológica, ¿no? Como SAP, ¿no? De repente dicen, sí, he sido key user o soy avanzado en SAP R3 y llega el momento y no lo son, ¿no? Igual con Excel. Entonces sí es importante que sea un reflejo de ti mismo y sea sincero, ¿no? Porque no va a ser, y lo más importante es que entiendan que no va a ser sostenible en el tiempo decir que tienes un nivel cuando no lo tienes, ¿no? Exacto, exacto. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, las sugerencias generales dentro del CV es que tu CV es un proyecto que nunca termina. O sea, tenemos que revisarlo por lo menos una vez al año. Y eso, que yo diría que esto es poco, ¿ya? Porque, como les digo, o
sea, no se van a acordar por ahí logros que han podido hacer en el año porque ustedes lo ven como un logro chico, pero probablemente este logro es muy potente dentro de la organización que ustedes lo quieren postular. Es muy importante mantenerlo siempre actualizado y, bueno, es la herramienta que te abrirá puertas para entrevistas de trabajo, ¿no? Algo que tú quieras agregar, Jimé, acerca de... Sí, hay algunas preguntas, digamos, cortitas sobre el tema del CV que podríamos, o sea, Sí, ¿no? De aprovechar una este vez, momento, sí. aprovechar. Uno, están preguntando los logros, ¿dónde van? O sea, en la parte de experiencia profesional, van, digamos, cuál es el puesto, y luego, digamos, un poco las responsabilidades, y luego en viñetas se pueden poner, digamos, los logros, como los ha dicho Tali, ¿no? O sea, que sean logros cuantificables, hablar de porcentajes, hablar de ahorro en dinero, hablar de tiempo, digamos, en meses, en semanas, o sea, cuáles fueron los logros que se tuvo, ¿no? Me ha tocado recibir CVs que aparte tienen todo un área que dice logros a lo largo de toda su carrera. Eso no es eficiente porque, o sea, no es ordenado, no te permite seguir, digamos, en qué puesto fue, en qué año fue. Entonces, sí, no lo recomiendo que haya una parte distinta para eso, ¿no? Y luego habían preguntado También también... he visto que ponen si es importante poner el puesto que llegaste en tu carrera, si es primero, segundo. Yo creo que es relevante cuando pones primero, ¿no? Porque sí llama la atención, pero ya más allá no lo recomiendo poner. Sí. No es porque esté mal, o sea, pero es información que probablemente lo puedes también indicar dentro de entrevistas, ¿no? Claro. Lo que sí recomiendo, perdón, Jimé, es que que las personas no se estresen mucho en poner habilidades blandas, ¿no? Si es que tienes un poco de espacio, comentar 3, y si es que no tienes espacio o no puedes ponerlo, no te preocupes. Estas habilidades blandas son para la persona, para un reclutador, no porque que tú pongas la habilidad de comunicación efectiva te vaya a contratar o te vaya a llamar, ¿no? Esa habilidad blanda finalmente, Jime como reclutadora se da cuenta rápidamente, perdón, dentro de una entrevista. No es digamos, recomendable poner tantas habilidades blandas. Luego también nos preguntan un poco por los cursos de e-learning tipo Coursera, Doméstica, Facebook Blueprint. Digamos, ahí yo sí creo que si es que es un curso que te ha tomado un día y vas a poner 15 cursos de LinkedIn, probablemente no sea muy eficiente, ¿no? O sea, sería mejor poner, si en todo caso es algo que ha sido importante, que está alineado una vez más con el puesto, pero si no, no hay por qué ponerlos tantos, ¿no? Y esa pregunta para ti, Tali, tal vez que tú, digamos, ayudas mucho a armar los CVs, es ¿cuántos logros y responsabilidades se deben colocar para cada puesto? Si quieres describir tu última posición o la última experiencia profesional y, por ejemplo, has estado 3 años dentro de esta posición, yo te recomiendo poner un logro por año, ¿no? Ahora, si estás 10, 15 años dentro, obviamente no vas a poner 10, 15 logros, pero por ahí puedes poner unos 6, ¿no? 5. Esto va a ir bastante de la mano con la cantidad de información. Por ejemplo, si has estado solo 1 año en la empresa, pero me dices, yo he hecho bastantes logros dentro de la empresa, entonces te digo, mira, como ha sido tu última experiencia, con 3 logros de este último puesto que has estado, ¿no? Entonces depende bastante de cuántos logros tú consideras que has hecho y con el tiempo que has tenido, ¿no? Entonces se recomienda un logro, por año. Pero si ha sido tu última experiencia y solo has estado 1 año y quieres poner un poco más, no importa si agregas 2 logros más. También nos preguntan un poco por tal vez personas que se encuentran en consultoría o en algún emprendimiento propio, pero quieren reinsertarse, digamos, a las empresas, ¿no? Si es que lo ponen o no.
Sí, yo sí recomiendo que lo pongan porque si no, pasan dos cosas, ¿no? Se ve como un vacío en el CV y dos, te permite ver que esta persona también ha desarrollado otras habilidades, ¿no? Una persona que tiene un emprendimiento, tiene la oportunidad de ver temas también de administración y finanzas, a pesar de que veía solo marketing en una empresa, o ve también temas de logística. Entonces también los emprendimientos desarrollan otro tipo de habilidades en los profesionales que muchas empresas valoran, ¿no? Entonces sí es importante que puedas describir un poco tanto el emprendimiento, pero también una vez más poner cuáles fueron los logros que has obtenido en ese emprendimiento, ¿no? Y también en el tema de consultoría, si es que estás realizando o sea, digamos, trabajaste en una empresa hasta el 2018 y los últimos año y medio te has dedicado a ser consultor, no basta solamente con poner consultor, ¿no? Sí es importante, respetando siempre la confidencialidad con tus clientes, que puedas mencionar, digamos, con qué sectores y qué tipo de consultoría es la que has venido realizando, ¿no? Eso va a hacer que tu CV no tenga vacíos, ¿no? Y que efectivamente puedan ver que has venido realizando ya sea pequeñas consultorías o proyectos más grandes con empresas, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, acá nos preguntan qué colocar en los tiempos que no estás trabajando, ¿no? Depende de la cantidad de meses que no estás trabajando. Y probablemente acá no es que tengas que inventarte algo, simplemente no pones y tú tienes que tener un discurso o información que decir dentro de tus entrevistas. Probablemente en estos 6 meses tú has estado buscando trabajo de una manera activa y tú puedes decir eso en las entrevistas. Digamos que has estado trabajando en tu networking, has estado trabajando en investigación del mercado, has podido identificar empresas que te interesan, ¿no? No hay que tratar de inventar Sí. información para rellenar tu CV. Y creo, Tali, que eso es súper importante, digamos, en la entrevista, ¿no? Evidentemente, si yo estoy entrevistando a alguien y veo su CV que hay vacíos, digamos, lo voy a preguntar, ¿no? Y el candidato tiene que ir preparado para tener su respuesta, ¿no? O sea, no puede ponerse ni nervioso, ¿no? Pero sí tiene que tener una respuesta para cuál fue el motivo de salida, ¿no? Y es importante que ese motivo de salida también sea real, porque nosotros vamos a realizar referencias laborales, ¿no? Entonces, la idea es que lo que el candidato dice esté alineado con sus referencias laborales, ¿no? Que haya una explicación y que si es que son 6 meses que está buscando trabajo y no ha conseguido, digamos, algo, no importa, digamos, lo que nosotros vamos a ver es que sea una persona que durante ese tiempo ha estado activamente buscando trabajo, ¿no? Exacto. No ha estado sentado en su casa esperando que le llegue la oportunidad, sino que ha encontrado eso como una oportunidad para reinventarse, para ver su marca personal, ¿no? Claro. Y está en esta búsqueda activa, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y que no tengan finalmente miedo o vergüenza de decir que han estado buscando trabajo por tanto tiempo. Muchas personas Ujú. les pasa lo mismo y es parte del proceso profesional, digamos, el crecimiento profesional de una persona, ¿no? Pasamos a la siguiente que vamos a ver lo que es ya LinkedIn. Ujú. Bueno, entramos a lo que es ya recomendaciones de LinkedIn. Y estas son las sugerencias para aumentar la visibilidad, ¿no? Para que una persona que está en una headhunter, un reclutador pueda visualizarte más, digamos, rápidamente dentro de otros candidatos. Primero es tener una foto profesional. No se recomienda tomarse selfies o fotos con más gente, con fondos diferentes. Traten de tomarse con un fondo sólido, sonriente, ¿no? Sin lentes, vestidos adecuadamente. Después otro aspecto importante es cambiar el URL de su LinkedIn. El link de su LinkedIn es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el buscador empieza a detectar palabras claves, empieza a detectar desde la parte superior hasta la inferior de tu LinkedIn, y una de las cosas que
es primordial es cambiar el URL. Y de hecho ahí lo pueden ver específicamente dónde está ese cambio. ¿Qué debo de poner dentro de mi URL? Trata de poner una palabra clave que te pueda, digamos, que te pueda identificar, ¿no? Si eres ejecutivo comercial o comercial y finanzas, ¿no? Y obviamente que tu nombre antes, ¿no? Por ejemplo, José Pérez, guión, ejecutivo comercial y finanzas, ¿no? Algo por el estilo para que te puedan identificar más rápidamente cuando un reclutador busca un ejecutivo comercial o de finanzas, etc. Esto también, el título es, nombre y apellido es muy importante. Si tu apellido es común, puedes ponerle tu segundo apellido, pero tratar de solo poner un nombre y un apellido. El título, dentro del título es muy importante que ahí sí pongas todas las palabras claves que pueden incluir tu perfil, ¿no? Por ejemplo, línea de carrera, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una gerencia de recursos humanos, ¿no? Que ve reclutación, ¿no? Selección de personal, entrevistas por competencia, o sea, todas las cosas que puedan ser utilizadas como palabras claves cuando una persona te busca. Y es muy recomendable tener bien activo y mover bastante tu LinkedIn, ¿no? Más de 500 contactos, ¿no? Mientras más contactos tú tienes, más visibilidad vas a tener. Y 500 contactos es como si tuvieras un contacto. Así más o menos es el paralelo. Entonces, pónganse las pilas de ahora en adelante a poder captar muchos más contactos para que creen más visibilidad y obviamente más visibilidad. Estos contactos como, Jimé, ¿qué contactos más o menos tú nos recomiendas agregar? Lula, De hecho, es importante, digamos, que se agreguen tanto a personas de consultoras, ¿no? Para poder ver cuáles son los procesos que tienen abiertos, como a personas, digamos, de recursos humanos, de empresas que sean de su interés, ¿no? Y también, digamos, si por ejemplo, si yo soy una coordinadora de marketing, también agregar, digamos, a personas que trabajan en el área de marketing, porque no solamente es para posibilidades, digamos, de trabajo, sino por el contenido que pueden compartir que sea afín a lo que te interesa, ¿no? Entonces, yo iría entre esos tres, ¿no? O sea, a personas de consultoras, a gerentes, jefes, coordinadores de recursos humanos de empresas que te interesen, ¿no? Y luego también personas con estas personas sea una comunicación formal. No hay que equivocarnos y pensar que es una red social. Esto es una red profesional, ¿no? No es una red para digamos, conocer gente y hacerte amigos. No, es una red de contactos, es una red de networking. Exacto, ¿no? Y la estructura de experiencia laboral que que debes indicar dentro de tu LinkedIn es la empresa, el puesto y la responsabilidad, ¿ok? Acá los logros cuantitativos se manejan con pinzas, porque lo que no queremos es agregar logros cuantitativos que pueden ser confidenciales para la empresa, ¿no? Y finalmente, como esto es una red abierta, la empresa lo puede ver, te puedes crear un conflicto. Entonces, siempre esos logros cuantitativos, por ejemplo, si reduciste tiempos y pones reducir de 10 días a 5 días un proceso, ok, está bien, pero porcentajes, que quieres guardar confidencialidad, es muy importante omitirlas, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Lula, siguiente, por favor. Perdón, Tali, justo nos preguntaban por qué es importante lo del URL y poner el puesto. Lo que pasa es que si, por ejemplo, pones Jimena Sánchez León, consultora de recursos humanos, todo junto en el URL, cuando una headhunter como yo busque consultora de recursos humanos, va a hacer que tu perfil sea de los primeros que les aparezca, ¿no? Porque ya está todo completo. Claro. Ese es un buen tip. Ok,
El siguiente, las sugerencias generales, ¿no? Actualizar tus empleos al tener un cambio, ¿no? Y esto, Jimena nos va a comentar un poco de por qué esto es importante. Ujú. Sí, de hecho es igual, o sea, el LinkedIn tiene que estar tan actualizado como tu CV, ¿no? Es tu carta de presentación también, solamente que en vez de que solo la vea la persona a la que se lo mandas tú, lo ve todos tus contactos, ¿no? Entonces sí es importante porque puedes saber, digamos, tenido un ascenso, ¿no? Y de repente si yo estoy buscando un gerente, pero me sale que todavía eres coordinador hace 8 años, voy a decir, uy, de repente todavía no ha cambiado de puesto, ¿no? Y de coordinador a gerente es mucho. Pero de repente, en realidad ese puesto no está actualizado y hace ya 5 años eres jefe y estás pronto, o sea, estás para poder dar ese salto, ¿no? Entonces sí es importante que esté igual de actualizado, ¿no? O también alguna persona que ya no está laborando o salió por Exacto. reestructuración de la empresa, cerrar esa posición. Muchos Ujú, dicen, no, es ujú, que si no, no me van a llamar. Te van a llamar, o sea, no ujú. porque no estés trabajando, no te van a llamar, ¿no? Y Exacto. hay que coger estos beneficios de cuando no estás trabajando, es cuando puedes salir más al mercado, hacer tu networking y crear visibilidad, ¿ok? Ujú. Y eso es Entonces, súper importante, Tali, porque justo ponían, digamos, en las preguntas si nosotros, las headhunters, preferimos a personas que están trabajando o que no están trabajando. Y en realidad nosotros preferimos a la persona que tiene el perfil idóneo para el puesto. O sea, sin pensar si es que está con trabajo o sin trabajo, ¿no? Al final lo exactamente. que el cliente te pide son una serie de requisitos, tanto profesionales como académicos, como de habilidades, y es indiferente, digamos, si la persona está con o sin trabajo. Así que una vez más hay que ser sinceros con la información que se comparte. Ujú, ujú. Sí, excelente. También tenemos que agregar tipo de contacto, ¿no? ¿Qué tipo de contacto nosotros agregamos a nuestro LinkedIn? Probablemente, digamos, tienes que pensar y hacer un poco de análisis qué sectores te llaman la atención y qué empresas te Ujú, llaman la atención, ujú, ¿no? ujú. Entonces tienes que agregar gente de estas empresas, buscar la empresa, buscar gente que trabaja adentro, buscar las áreas que te puedan contactar, quiénes son Ujú, las personas de recursos humanos o el área donde tú eres especialista. ¿Okay? ujú, Descargar la aplicación del celular. ujú. Esto de hecho es súper importante porque, a ver, nosotros que trabajamos en recursos humanos, todo el tiempo entramos a LinkedIn, ya sea desde el celular, desde la laptop, pero las personas que no están en una búsqueda activa, no necesariamente lo hacen, ¿no? No van a entrar desde su laptop o su computadora a verlo. Entonces sí es importante que tengan la aplicación en su celular con las notificaciones activadas para que si alguna persona, digamos, le está interesada en su perfil, puedan revisarlo, digamos, oportunamente. En algunas ocasiones yo he tenido candidatos que se han demorado 2 meses y medio de responderme y evidentemente la vacante ya había cerrado, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo y más allá de que te encuentres o no en una búsqueda activa, siempre es importante, digamos, poder escuchar ofertas, poder escuchar otras opciones, ¿no? Y ver también cómo está el mercado en relación a posiciones como las tuyas, ¿no? Exacto. Eh, el incluir herramientas. Jimé, ¿tú qué consideras esto de Ujú. incluir herramientas dentro De del, hecho, dentro del sí LinkedIn? creo que es importante, sobre todo, digamos, el manejo de SAP, el manejo de Oracle, ¿no? El manejo igual, por ejemplo, del idioma inglés. LinkedIn te da la opción de poner cuál es el nivel que tú tienes, ¿no? Entonces, también lo puedes poner. Si es que tienes alguna, digamos, manejo de Salesforce o de CRM, también es importante poder ponerlo. Tampoco es o sea, sobre todo los que tienen más información son las personas que están en áreas de innovación, tecnología, de sistemas, de TI. De hecho, ellos tienen un montón de certificaciones que para ellos sí hacen sentido porque son como checks, ¿no? Ujú. Y estudios completos y cursos completos, eso es igual que el CV, ¿no? Em, bueno, ahora vamos a responder preguntas que nos han enviado al correo anteriormente. Por favor, Lu, ¿nos puedes ayudar con eso? Sí, claro que sí, muchas gracias, Tali, Jime.
Yo soy Luciana Bailetti, también parte del equipo de Career Partners, y ahora voy a ayudar un poco con la ronda de preguntas. A ver, nos estuvieron llegando varias preguntas al correo y por la caja de preguntas y respuestas. La primera es, ¿qué empresas o páginas web recomiendan para buscar empleo además de LinkedIn? Ya, esto es muy importante. El LinkedIn es la plataforma que hoy se usa más, ¿ok? Es muy importante la posición que tú estás buscando, ¿no? Puedes buscar una posición que es de técnicos, ¿no? De una persona de técnica, puedes ir a CompuTrabajo, una posición más o menos de analista, ¿no? Puede ir más como a Boomerang, también en LinkedIn se buscan, ¿no? Y también tenemos lo que es LinkedIn. Otra plataforma que también es internacional, que yo la recomiendo, es Indeed, que también es muy buena. Ahora, el 80% de tu efectividad, como yo le digo también a mis candidatos, es tu networking, ¿no? Es darle valor a tu red de contactos, estar moviéndote, estar teniendo reuniones de contacto, es lo más efectivo que podemos hacer ahora para crear una mayor visibilidad en el mercado y conozcan tu valor diferencial. Ok, a ver, pasamos a la siguiente. ¿Qué es importante agregar u omitir en una carta de presentación a un empleador? Puede ser en la carta o en un correo, ¿no? Cuando los candidatos envían un CV para un proceso de selección. Sí, de hecho, las cartas de presentación son muy antiguas, al menos que el cliente te pida, envíame una carta de presentación, ¿ok? Lo que sí se envía hoy en día es el texto que está incluido dentro de un correo, ¿okay? Y eso es para para llamar la atención al reclutador. Este correo no tiene que ser extenso, ¿okay? Más o menos un párrafo está bien. Y donde tienes que incluir un poco de tu especialidad, si eres, por ejemplo, ingeniero agrónomo, ¿no? Con maestría en qué, un poco de cuántos años vas en el sector o en qué sectores has estado, y que eres parte de qué empresa, con qué posición, y más o menos tu responsabilidad bien breve, ¿no? Acuérdense que mientras más texto, no tiene mucha visibilidad y no llega tanto al lector. Correcto, que sea puntual, breve. Exacto. A ver, una tercera pregunta que nos ha llegado es sobre el tema de sueldos. Con la coyuntura, sé que muchas empresas han bajado las bandas salariales. Cuando nos preguntan nuestra expectativa salarial, ¿debemos ya recortar un 20% de lo que percibíamos de un sueldo en nuestro último trabajo? Mira, de hecho, creo que la situación es complicada, ¿no? La idea es que este tiempo también le sirva a las personas para poder hacer un análisis de sus finanzas personales, ¿no? De cuánto es lo que ellos necesitan como mínimo para cubrir todos sus gastos, ¿no? Pero incluyendo todo, ¿no? Y en base a eso, poner eso como mínimo, ¿no? Un poco más, y siempre dar una banda, ¿no? Esta banda que le das como expectativas salariales debe tener una diferencia más o menos de 2.000 soles, ¿no? Hay personas que ponen una banda de una diferencia de 5.000 soles, o sea, por decir, de 5.000 a 10.000, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, igual es importante, digamos, tener la información completa, ¿no? Sobre los beneficios, una vez más, el tema del seguro, el tema, digamos, de repente hay alguna tarjeta de alimentos, todo eso tiene que entrar a tallar en el tema del manejo de la compensación. Ok, bueno, antes de seguir quería comentarles que estamos recibiendo muchas preguntas, muchos mensajes de agradecimiento también. Las preguntas que no podamos responder por motivos de tiempo, las estaremos respondiendo por vía correo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera podría atraer postulaciones un practicante? Por ejemplo, un practicante contable. ¿Es necesario colocar detalle de las experiencias? De hecho, en este punto es importante, digamos, que la persona, si es que no ha tenido la experiencia o solo ha tenido una experiencia como prácticas,
que igual, ¿no? Lo mismo en temas de logros, en temas de funciones, pero también pueda identificar, digamos, qué otro tipo de experiencias ha tenido que pueden aportar a evidenciar cuáles son las habilidades que tiene, ¿no? Por ejemplo, si yo he realizado un voluntariado, por un buen tiempo, yo puedo hacer que esa experiencia se vea como un trabajo. No es que se esté mintiendo, sino solo en la parte, en cómo lo describes va a ser la diferencia. Por ejemplo, ¿no? Desarrollar el plan de actividades por los próximos 6 meses, teniendo, digamos, un impacto en la satisfacción de los niños, ¿no? Todo va a depender de cómo lo redactes. Entonces sí es importante poner las experiencias que has tenido, tanto profesionales como no profesionales, porque estás recién insertándote al mundo laboral, ¿no? Exacto. Justamente ligada a esta pregunta era la siguiente: para postular a un puesto laboral, ¿es necesario cumplir con los requisitos? ¿Cómo se puede manejar? Te comento que cuando busco algún puesto no tengo experiencia en ese campo y eso me limita. De hecho, para este punto, digamos, es importante, si es que no has tenido experiencia, por ejemplo, quieres pasar de comercial a finanzas o de marketing a finanzas, ¿no? Es importante que eso también pueda ir, digamos, acompañado de algún tipo de curso, seminario o diplomado que pueda, digamos, complementar esa nueva área a la cual quieres ingresar, ¿no? Y por otra parte, dentro de las funciones que has tenido en otro puesto, ¿no? En otra área, siempre puedes encontrar la manera de vincularlo con esa otra área que tú deseas, ¿no? O sea, algún proyecto que realizaste con esa área, si es que fue tu cliente interno. Entonces, hay que encontrar esos puntos, digamos, de encuentro, por ejemplo, en el caso de marketing, con el área de finanzas en la empresa en la que estabas, ¿no? Y ahí sí valdría la pena, en ese pequeño correo que puedes mandar, digamos, a los reclutadores, explicar este cambio que quieres hacer, pero siempre de manera breve, ¿no? Y ya en la entrevista podrías desarrollarlo. Detallarlo más, correcto. A ver, una siguiente pregunta, me parece que ya la última por motivos de tiempo, es: en el extracto de LinkedIn, en el extracto de acerca de mí, ¿cuántas líneas es recomendable colocar? ¿Es recomendable colocar habilidades blandas como trabajo en equipo, adaptación al cambio u orientación al resultado? Ya, este párrafo donde tienes que poner tu perfil de LinkedIn, se recomienda poner probablemente el mismo perfil o resumen de carrera que les hemos recomendado en el CV, ¿no? No más de 6 líneas o por ahí no más de 7 líneas, dándole más prioridad a tu perfil de carrera, ¿no? A las características que pueden diferenciarte dentro de tu competencia, ¿no? Este fue el ejemplo del gerente de recursos humanos que dimos con Jime. Acuérdense que las habilidades blandas las pueden omitir. Si las ponen, está bien, pero no es algo sumamente importante hoy en día en ponerlo. Ok, correcto. Bueno, como les comenté, han llegado muchas más preguntas que estaremos respondiendo vía correo al terminar el webinar. Y quería agradecerles a ambas, ¿no? por la información que nos han compartido. Excelente, muchas gracias por participar y espero que les haya ayudado bastante estas sugerencias para sus futuros procesos o su, digamos, crecimiento profesional. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por su tiempo.